Ok, bueno, buenas noches, compañeros y doctor. Mi nombre es Lina Gómez, soy estudiante de medicina de quinto semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre la hemostasia y el control de sangrados. Inicialmente les dejo el índice, este es el orden que vamos a manejar el día de hoy, iniciando por una introducción, por los componentes clave a nivel celular, por el mecanismo, su función, alteraciones como tal de la hemostasia, la epidemiología, pruebas relacionadas, la importancia clínica, protocolo y guías, innovaciones y avances, y tengo un caso clínico y la conclusión. Entonces, inicialmente hablaremos sobre lo que es la hemostasia, que como tal pues es la forma en la que el cuerpo logra detener un sangrado de un vaso sanguíneo y a su vez es capaz pues de reparar como la lesión para poder seguir formando el tapón o el coágulo y conservar la sangre y asimismo también previniendo infecciones. Este proceso está dividido en cuatro etapas inicialmente, la cual es la fase vascular, donde se da la contracción del vaso sanguíneo. Luego tenemos la hemostasia primaria, donde se da la formación de un tapón plaquetario temporal, es como el primario. También la hemostasia secundaria, donde se da la activación de la cascada de coagulación como tal. Y la fibrinólisis, donde se da ya el tapón de fibrina o ya el coágulo pues, final. Todo este proceso pues conlleva como su propósito que es como tal pues facilitar una serie de procesos y de actividades enzimáticas que conduzcan a la formación de este coágulo y pues de la unión de las plaquetas y el polímero de fibrina. Como tal este pues coágulo sella la zona lesionada y controla y previene también el sangrado, mientras que también puede llevar el proceso de la regeneración tisular como en la zona dañada. En cuanto a los componentes clave a nivel celular, entonces tenemos el endotelio, que es allí donde se originan como distintos factores de coagulación, como lo es el 3 y el 8, y también pues estos se originan de las células endoteliales. Aparte de esto, el factor de coagulación 4, que se origina del plasma como tal, esos factores también tienen como dentro de su estructura química algo que les permite como unirse al calcio, y esto es importante en las vías de coagulación. Luego tenemos las plaquetas, que son células discoidales no nucleadas, como tal, pues que tienen una forma plana y redondeada, eh, y están creadas a partir de los megacariocitos que surgen en la médula ósea. Y esto libera proteínas que participan en la coagulación y en la agregación plaquetaria como tal. También tenemos los hepatocitos porque son muy importantes ya que el hígado produce como tal la mayoría de los factores de las proteínas que actúan como factores de coagulación y anticoagulantes como es el fibrinógeno y la prototrombina. Luego de esto, entonces tenemos el mecanismo que, como les decía anteriormente, pues está dividido en cuatro procesos inicialmente. Entonces, tenemos la vasoconstricción, que esta sucede más o menos 30 minutos después de que se da como la lesión o el traumatismo vascular. Luego de esto, pues se produce como el espasmo vascular y se produce la vasoconstricción como pues en la zona dañada. Después de esto, la matriz extracelular pues queda como expuesta a todos los componentes sanguíneos. Seguido a esto se da la adhesión plaquetaria, que es donde la matriz extracelular empieza como a liberar citocinas y marcadores inflamatorios que puedan conducir como a esa adhesión y a la agregación plaquetaria, y lo que lleva también pues a la formación de como ese primer tapón plaquetario, y pues eso está medido como por diferentes receptores como lo son la proteína G o el factor de von Willebrand. Luego tenemos lo que es la activación plaquetaria, que ya es cuando como que las plaquetas están pues unidas y experimentan pues algunos cambios muy como específicos, cambian su forma también, pasan a ser una forma más como tipo de estrella y liberan algunos pues organelos. Luego de esto se da la agregación plaquetaria, donde pues ya las plaquetas activas se adhieren entre sí a la superficie endotelial que está dañada y forma un tapón plaquetario. Luego de esto entonces se extiende ya a la vía extrínseca y la intrínseca. Primero se da la extrínseca porque es como que la que sucede más de forma más rápida. Entonces, pues acá vamos a hablar de diferentes factores. Entonces, iniciamos, digamos, en la vía extrínseca. Nos habla de que el factor tisular se une al factor 7 y lo activa. Luego de esto, el factor 7 activa el factor 10 y el 9 mediante lo que es la proteólisis. Luego, el 9 se une también al 8 y provoca la activación de ese factor 10. Y este, junto al factor 5 y el calcio, lo que hace es convertir la protrombina en trombina.
Por otro lado, la vía intrínseca ya con esa producción de trombina, entonces activa el factor 11, que este desactiva el factor 7 y también al factor tisular y activa el factor 9. Este después se combina con el factor 8 y activa al 10. El 10 se une al 5 igualmente produce el cambio de protrombina a trombina. Esto es importante porque la trombina actúa como un cofactor y potencia la bioactividad de muchas vías. Digamos, en este caso, ayuda como tal en la conversión del fibrinógeno en fibrina. Luego de esto ya se da como tal la formación del coágulo de, de fibrina, que es donde lo que les decía, se da el paso de fibrinógeno a fibrina y se forma como una malla de fibrina y se forma el coágulo como tal estabilizado de lo que es la fibrina. Y ya por último, se da la resolución del coágulo, que esto vendría siendo como una hemostasia terciaria, donde las plaquetas están activadas, pues como empiezan a contraer como sus fibrillas internas de lo que es actina y miosina y provoca la reducción del volumen de ese coágulo. Luego el plasminógeno se activa con plasmina y promueve la lisis del coágulo de fibrina. Y ya por último, pues se restablece como el flujo sanguíneo de los vasos dañados. Eso es importante, tiene diferentes funciones. Inicialmente produce una pues, estabilidad hemodinámica. Esta parte nos habla de que en condiciones normales como tal existe un equilibrio entre las vías procoagulante y la anticoagulante. Y este mecanismo como que garantiza ese control y garantiza también pues, el control de la hemorragia según sea necesario. Y también en qué momento debe parar como esa vía procoagulante, más allá como tal del lugar de la lesión. Entonces, pues si este equilibrio se ve como pues comprometido o alterado, puede provocar diferentes complicaciones. Puede provocar, digamos, trombosis. Por el lado del sistema cardiovascular, pues este tiene como diferentes factores que causan la dilatación arterial periférica. Digamos, está la prostaciclina, que está como tal inhibe la agregación plaquetaria y produce vasodilatación, y por otro lado, el tromboxano A, que promueve la agregación plaquetaria y causa vasoconstricción. Y esto, o sea, como que este equilibrio entre estos dos, como que es importante porque determina como tal el grado de la formación del tapón plaquetario. Bueno, tenemos algunas alteraciones de la hemostasia, entonces digamos tenemos la hipercoagulación que nos habla como tal de cuando la cascada de coagulación como que se activa de manera inadvertida, mientras la sangre digamos está en su punto mayor en el vaso sanguíneo, y esto puede llevar a trombosis y también a, pues, a condiciones, a complicaciones muy graves, porque pues puede frenar el flujo sanguíneo provocando una isquemia o un pues infarto a los tejidos irrigados por esos vasos sanguíneos que están ocluidos. Como tal, esta alteración, pues no, o sea, como que lo que afecta es el equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación. No afecta directamente a algún factor de coagulación, sino es más eso lo que lleva a la formación excesiva de los coágulos. Esto puede ser como por la elevación de la antitrombina o de la proteína C y S. Tenemos también la hipocoagulación, que este habla más como de cualquier defecto en la funcionalidad de cualquier componente de la cascada hemostática, y pues puede provocar como la incapacidad para poder controlar una hemorragia y también complicaciones bastante graves. Acá tenemos, dentro de esas tenemos como lo que es la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia. Y se ven implicados pues algunos factores de coagulación como el 8 o el 9. Y tenemos las coagulopatías iatrogénica, que tiene que ver como tal ya con el uso de medicamentos, digamos, con el uso de antiagregantes plaquetarios, como lo es la aspirina, o los anticoagulantes, como la parina, que como tal se usa para distintas afecciones crónicas comunes, como digamos la implantación de un stent cardíaco. Y esto afecta como tal la funcionalidad de la hemostasia primaria. Y, o sea, así como puede ayudar a los pacientes con sus afecciones clínicas, también puede provocar sangrado o trombosis en dosis inadecuadas o pues con un mal uso. También tenemos la deficiencia de los factores dependientes de proteína K, ya que pues la proteína K como que produce, o sea, es necesario para producir los factores principales como lo es la prototrombina o el factor 7 que vendría siendo la procorbitina, el 9 o el 10 y también de la proteína C y S. Entonces, una deficiencia de estos puede, o una alteración como tal puede afectar pues el mecanismo del proceso.
En cuanto a la epidemiología, tenemos acá pues se evalúa como tal la frecuencia y los determinantes de las enfermedades hemostáticas, ¿no? Entonces tenemos trastornos hemorrágicos congénitos y adquiridos, como lo es la hemofilia A, que digamos en esta parte es donde carece el factor 8, o la hemofilia B, que es donde se carece del factor 9, y la enfermedad de von Willebrand, que como tal es como una deficiencia de la proteína y es una de las más comunes realmente. Tenemos por otro lado los trastornos de trombosis arterial y venosa, como lo es la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar. Estos pues son enfermedades que generan como tal discapacidad de hospitalización y alto costo sanitario. Tenemos algunos factores de riesgo como lo es la hemofilia, porque digamos en la hemofilia pues se causa déficit de los factores de coagulación, entonces pues impedirían que la cascada de coagulación se complete. También la enfermedad de von Willebrand, porque pues hay como un defecto ahí en la adhesión plaquetaria y se reduce el factor 8. También afecciones adquiridas, porque pues alteran igual las diferentes fases de la hemostasia, o el uso de medicamentos, porque como les decía anteriormente, digamos con el uso de los antiagregantes o los anticoagulantes de mal uso o en malas indicaciones puede causar complicaciones graves. También la edad, porque digamos, pues a medida digamos que uno va envejeciendo también como que el endotelio vascular se vuelve más frágil, entonces puede haber más riesgo de rupturas. La obesidad, porque pues se da alteraciones como tal como los factores de coagulación, entonces digamos en el fibrinógeno, entonces se produce más fibrinógeno. Y pues la carencia de vitaminas. El impacto en la salud pública pues se relaciona como tal pues a que es una alta carga de enfermedad crónica, causa costos elevados en la hospitalización, en los anticoagulantes y en los factores de coagulación. También pues es como esencial poder tener programas de detección y pues de detección y de tratamiento temprano. En cuanto a las medidas de prevención y control, tenemos, digamos como la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad a veces génica, entonces un tamizaje genético en familias de riesgo, la profilaxis en pacientes con hemofilia o el uso racional de anticoagulantes y la educación preventiva sobre todos los factores de riesgo en las personas. En cuanto a las pruebas relacionadas, entonces tenemos que están indicadas como tal, o sea, son utilizadas como para pacientes con trastornos de coagulación o de sangrado, también para pacientes después de pasar por distintos procesos, como la colocación de un stent cardíaco o un accidente cerebrovascular, también para poder como monitorar la actividad de los agentes antiplaquetarios y para una evaluación perioperatoria. Entonces hay algunos específicos para plaquetas, donde pues se toman, digamos, prueba de tiempo de sangría, que es para evaluar la función plaquetaria y la integridad de los vasos sanguíneos. También la agregación plaquetaria por transmisión de luz, que está como tal mide la capacidad de las plaquetas para poder como agruparse. La prueba de trombosis global, que es una ecografía, o sea, es como donde se utilizan distintos procesos, como lo es una ecografía Doppler, como para mirar la afectación en el flujo sanguíneo, o un análisis citométrico de la función plaquetaria. En cuanto a la cascada, tenemos también evaluaciones específicas de la cascada de coagulación, donde pues han desarrollado distintas pruebas para como evaluar momentos específicos de la cascada. Entonces también tenemos el tiempo de la protrombina, de la tromboplastina parcial, de la trombina, de la reptilasa y algunos mezcla que como que los evalúa algunos a la vez, por decirlo así. En cuanto a su importancia clínica, pues digamos tenemos en la parte cardiovascular, es porque digamos se puede observar un aumento de incidencias hemorrágicas durante un tratamiento con antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Entonces digamos que se podría tener más prevención con esto. Em, También digamos en la parte renal, en afecciones, digamos, en enfermedades renales terminales, donde se puede provocar una disfunción plaquetaria urémica, aunque pues este puede como corregirse con diálisis y también con alguna terapia de reemplazo renal. En la parte inmunológica, pues acá como que se utiliza la reposición de factores de coagulación, también la eliminación de anticuerpos contra ellos y el uso de medicamentos para poder mejorar y optimizar como esa cascada de coagulación.
En cuanto a la farmacológico, pues es como tal, son como las recomendaciones del uso de los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes de manera prudente y de un buen uso y con una buena pues, recomendación, por decirlo así. En cuanto al protocolo y guías, este como protocolo, el manejo inicial y eso en trauma y cirugía como tal se centra en detener lo que es el sangrado, ¿no? Rápidamente y poder estabilizar el paciente. Claramente dentro de todo esto tenemos también pues evaluar la vía respiratoria del paciente, que haya una buena ventilación en cuanto al shock y establecer pues un acceso venoso, ¿no? Como tal, ya para el control de hemorragias, tenemos que se puede realizar con una compresión directa. Esto después se hace presión firme y continua sobre la herida para poder detener el sangrado. También se pueden pues, utilizar los torniquetes. También tenemos la parte del empaquetamiento, que esto se utiliza más como para heridas profundas, donde se introducen como gasas estériles para poder hacer como presión interna. También agentes hemostáticos, em, donde pues se pueden ayudar, es como para cuando el sangrado es como persistente. Y la cirugía ya en casos súper extremos, donde pues sea necesario como ligar vasos sanguíneos para poder controlar la hemorragia. También tenemos lo que es la reanimación con líquidos y hemoderivados. Entonces, digamos, los líquidos intravenosos se utilizan para poder reponer el volumen sanguíneo intravascular perdido y los hemoderivados se utilizan ya cuando como que es muy extremo, es como para controlar el sangrado, pero ya en una pérdida aguda de sangre. Se utiliza más, digamos, esto como en cirugías. Bueno, Mm, perdóname, yo te interrumpo, devuélvete un segundito. Bueno, digamos ahí que esa parte de reanimación hídrica inicial, pues sí, ya hemos mencionado, y su merced ya mencionó que inicialmente se hace con líquidos, idealmente lo más parecido a lo que hay al plasma. ¿Listo? Eso, digamos en términos prácticos, lo más parecido que hay es el lactato. Obviamente teniendo en cuenta, listo, que eventualmente pues el lactato podría elevar un poquito el lactato sanguíneo, pero pues es casi irrisorio. Y el otro problema con la solución salina, uno, que no es tan parecido y que a largo plazo sí podría generar una mayor hiperlactatemia. En cuanto, digamos, a definir si se va a usar o no algún tipo de hemodderivado, pues obviamente va a depender, digamos, del grado de pérdida que se tenga, digamos, y de qué clase de componentes se hayan perdido, y obviamente del grado de anemia. Pero digamos que en la parte de emergencias, lo más importante para decidir si durante la reanimación se requiere uso de hemoderivados va a ser el grado de choque. ¿Listo? Como digamos, yo trato de mencionarlo durante las clases y creo que con algunos compañeros lo hemos visto ya y lo hemos discutido. Si o sí un choque grado 4 pues hay que ponerle hemoderivados. ¿Listo? En un grado 3 depende de la situación, ¿listo? Pero en general, digamos, uno cuando está evaluando al paciente y ese grado de choque que tiene, debe tener en cuenta esos componentes. ¿Listo? ¿Hasta qué grado va el choque? Y si es un choque muy severo, pues hay que tener en cuenta que únicamente con agua no va a ser suficiente, que hay que reponerle las otras cositas, entre esos las plaquetas, los factores de coagulación y pues el plasma como tal. Sigue, por favor. ok. Em, bueno, ya luego de esto, pues cuando ya está estabilizado como tal el paciente, entonces se hace como una segunda evaluación para poder tener una exploración completa y mirar si de pronto tiene otras lesiones. Luego de esto, pues se realiza como tal ya el manejo bien de la lesión, se da una monitorización continua de los signos vitales, el estado neurológico y los parámetros como tal de laboratorio. Y es importante pues evitar como la hipotermia durante el manejo del trauma porque pues se pueden afectar diferentes factores de coagulación. Ya por otra parte tenemos algunas Bueno, sino. perdóname, pero devuélvete un segundito. Ahí, digamos, esa parte, sí, o sea, no solo por la parte de que la hipotermia afecte los factores de coagulación, pero como tal, digamos, esos tres determinantes que se conocen como la triada de la muerte en el paciente, sobre todo en el paciente chocado y politraumatizado, que son la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. ¿Cuál es la situación? Que es como un círculo vicioso. Cada uno de los componentes va a empeorar al otro. ¿Listo? Entonces, el grado de hipotermia va a condicionar una mayor coagulopatía.
¿listo? Un ambiente frío, digamos, y que se den grandes infusiones de suero frío, pues obviamente va a aumentar el choque, ¿listo? Y si se aumenta en cierto modo ese choque y la hipotermia, pues se va a aumentar la acidosis, lo cual también va a terminar en una mayor coagulopatía, ¿listo? Entonces, eh, por eso, digamos, no simplemente sí, el señor está con pocos factores de coagulación, sino que son, digamos, esos tres determinantes que son súper importantes, sobre todo a la hora del sangrado, ¿listo? Que pueden llevar finalmente a que el paciente entre en un círculo vicioso del cual no pueda salir. ¿Listo? Y por eso esa triada de la muerte que se conoce en el trauma y en el choque. Bueno, entonces por eso lo que nos menciona Lina es muy importante. Esto no solo es tener en cuenta que el paciente sangró y ya y que hay que reponerle líquidos y sangre, sino que hay que evitar los otros dos componentes de esa triada. Esto evitar a toda costa que el paciente se vaya a poner hipotérmico y evitar a toda costa la acidosis. Y sigue, por favor. Entonces tenemos algunas innovaciones y avances. Entonces, digamos, tenemos inicialmente los hemostásticos de nueva generación que se centran como tal en el desarrollo de productos como más efectivos y rápidos y fáciles de usar en entornos clínicos y pues buscar mejorar como la hemostasia en situaciones de hemorragias graves, ¿no? Entonces incluye nuevas formas de apósitos hemostáticos, selladores de fibrina, también pues están basados como en astringentes químicos que permitan como formar el coágulo localmente para poder como producir esa vasoconstricción y reducir el flujo sanguíneo. También tenemos terapias génicas para la hemofilia, digamos, estas están basadas como en la introducción de un gen funcional en las células del paciente, como para que se pueda producir ese factor coagulante que falta, sin la necesidad como de tantas infusiones regulares. También tenemos dispositivos portátiles para poder controlar las hemorragias en el campo. Estos pues son importantes, digamos, también en el uso militar. Y pues acá ya están como lo más los que conocemos, lo que son los torniquetes, los apósitos, las gasas hemostáticas, los rellenadores de cavidad, que son como esponjas comprimidas que se inyectan en la herida y luego ya es como que se expanden y detienen el sangrado. Luego de esto, pues tenemos una campaña acá que se llama Stop the Bleed, que aquí es como tal una campaña cuyo objetivo es poder realizar como o enseñarle al público general cómo reconocer y responder ante hemorragias graves. Entonces, también nos ayuda a reconocer hemorragias y diferencias. Entonces, digamos, está dividido en dos. Hay una hemorragia seria, donde está el flujo rojo continuo, donde hay como, pues, gran volumen, ¿no? Y la no seria, que vendría siendo como, pues, de cortes menores, y donde el sangrado, pues, podría detenerse por sí solo o con presión directa moderada, ¿no? Digamos, antes de, o sea, como que esto es una guía que nos divide como el control de las hemorragias, entonces, digamos, entonces se ubica el sangrado, si están los brazos, en las piernas o en otras partes del cuerpo. Entonces, digamos, si es en extremidades, se utiliza un torniquete, se coloca el torniquete entre la herida y el torso y pues si no funciona, puede ponerse como dos torniquetes. Ya de pronto si están otras áreas que no sean extremidades, entonces se aplica como presión firme eh, y constante, ¿no? Con lo que se tenga en la mano, ya sea una tela o un vendaje. Luego de esto, digamos ya, eso es para hemorragias serias. En las no serias se aplica como tal presión directa, con lo que también igual con lo que esté disponible, ya sea una mano, papel, tela. Y se mantiene pues la presión mientras llega de pronto alguna ayuda médica si es que corresponde o si pues no mejora, ¿no? Luego de esto, entonces, les voy a hablar sobre el caso clínico. Este caso clínico es basado sobre la enfermedad de von Willebrand de tipo 3 en una paciente obstétrica. Fue publicado el 23 de enero del 2019 por la Universidad Javeriana en la revista de Universitarias Médica. Fue publicado por Angélica María Toro Cuyes y Ana Sofía Aguilar Posada. Para darles un contexto, entonces hablamos de la enfermedad de von Willebrand, que como tal es un trastorno que puede ser hereditario, es un trastorno de coagulación sanguínea por la deficiencia como tal de la proteína.
Las características de este tipo, del tipo que tenía la paciente obstétrica, es que pues es el tipo más severo. Hay tres tipos, pero este es el más severo, donde también los niveles del factor 8 están súper bajos también. El factor como tal de von Willebrand es una glicoproteína multimérica producida por el endotelio y por los mecariocitos. Y es un factor que facilita la adhesión plaquetaria y protege como ese factor 8, por lo que pues viene siendo importante, ¿no? Entonces, tenemos los tipos, entonces digamos en el tipo 1, este está como dentro de los rangos normales medianamente. En el tipo 2 ya se presenta como un aumento más impreciso y como tal en este falla lo que es la función. Este está dividido en cuatro tipos, que es el 2A, donde se da una disminución en la función dependiente de plaquetas, el 2B, que se manifiesta como con un incremento a la afinidad para la fijación plaquetaria, el 2M, donde hay una disminución en esa función plaquetaria, eh, y el 2N, que es donde el factor 8 se encuentra disminuido. Y pues tenemos el factor 3 y como les decía, pues el tipo 3 que es el más grave. Entonces, pues ya en el caso clínico nos habla de una embarazada, entonces en el embarazo este factor está en pues niveles muy bajos, el de von Willebrand está muy bajos, entonces aumenta el riesgo de la hemorragia. Ya después del parto, como que los niveles tratan de reponerse, pero luego vuelven a estar bajos, entonces se vuelve a producir el riesgo de una hemorragia posparto. En el caso que se reporta como tal acá, habla de una mujer de 18 años de edad que está embarazada de 38.5 semanas de gestación y está diagnosticada con esta enfermedad desde los 3 años de edad y se ha manejado de manera profiláctica con el factor 8 dos veces por semana. Lo que se, como lo que se planteó durante el parto, lo que los médicos plantearon durante el parto fue administrar como el factor 8 en diferentes momentos de, pues del parto, ¿no? Entonces, en el trabajo del parto, luego 12 horas posparto, luego día de por medio como de 3 a 5 días posparto y se le medía diariamente como ese factor 8 para pues mantenerlo controlado. La evolución de la paciente fue que tuvo un parto natural sin sangrado de importancia, un egreso sin profilaxis adicional, pero luego ella regresa a los 6 días con un sangrado superabundante, con la hemoglobina super bajita de 7.3 gramos por decilitro y un shock moderado. Se le manejó como con oxitocina y con transfusiones de factor 8 con el balón de Bacri, que pues el balón de Bacri es como tal un dispositivo de silicona que se inserta en el útero para poder controlar la hemorragia y la desmopresina. Estuvo en UCI por 3 días y ya eventualmente como mejoró y se egresó con una profilaxis del factor 8. Entonces, las recomendaciones que se hacen dentro del artículo en el caso clínico, digamos que en embarazada, las mujeres que sufran esta enfermedad deben de contar con un muy buen equipo de trabajo, que estén pendientes de ellas antes, durante y después. También que se haga un constante monitoreo de factores, que se verifique la profilaxis según pues, el tipo de la enfermedad, o sea, según el grado. También pues que el parto esté pues planeado en una unidad que también esté bien preparada, donde se puedan pues monitorar como las concentraciones del factor también después del parto. Y acá ellas hacen realmente la recomendación basada como en la evidencia del caso de poder hacer un seguimiento intrahospitalario que sea de al menos 2 semanas por posparto y pues mirar según la evolución si se puede dejar salir o no, pero poder hacer un seguimiento intrahospitalario. La conclusión del caso clínico nos habla pues ya de que la enfermedad de von Willebrand tipo 3 es muy poco frecuente, sí, pero es de alto riesgo y sobre todo digamos en obstetricia, ya que pues es la más grave, pero pues con un diagnóstico temprano y con una monitorización adecuada se pueden minimizar como esas complicaciones graves y pues mantener una vigilancia postparto. Y ya para finalizar, entonces, pues consideramos que la hemostasia es un proceso súper vital que contribuye al organismo para poder detener los sangrados, lo cual es súper importante. También favorece la reparación tisular, ayuda a prevenir complicaciones hemorrágicas y trombóticas y las alteraciones como tal de ese sistema tienen como un muy fuerte impacto clínico en la salud pública. Es importante también pues conocer como el proceso de una detección temprana digamos, en cualquier alteración, una monitorización continua y un trabajo en equipo para poder reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además de también, pues digamos que las personas
en su diario vivir sepan pues cómo manejarlo, ¿no? Y ya, esto sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lina. Una revisión bastante exhaustiva. El caso clínico, pues enfocado, digamos, a esa deficiencia del Von Willebrand. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, al parecer no. Bueno, ahí en el grupo y aquí también en la presentación en el Meet les dejé el enlace para, digamos, como un mini resumen de la estrategia Stop the Bleeding de, eh, de uso, que digamos es como, tienen digamos, una de las patentes autorizadas para distribución de los mismos. Listo, y la página, cuando ustedes se meten, digamos que es muy interactiva, tiene un video introductor, digamos como una especie de resumen de cómo lidiar con un sangrado serio o uno no serio. Listo, y en caso de sangrados serios, dependiendo de la localización, ellos dan como unas estrategias iniciales para los primeros respondientes, que pueden ser ustedes o algún familiar suyo, listo, o algún otro trabajador de la salud. Bueno, eso por un lado. Eh, lo segundo es que cuando estamos hablando de hemorragia, sangrado y coagulación, hay que tener en cuenta, digamos, tres factores fundamentales. ¿Listo? Si la persona tiene alguna enfermedad de base, ya sea en cuanto a las cascadas de coagulación, ¿listo? O medicación que esté usando, que puedan alterar tanto la parte de la agregación plaquetaria como la anticoagulación. Entonces es importantísimo, como vimos en la parte del caso, ¿listo? Que debe hacerse un enfoque multidisciplinario antes, durante y después, ¿listo? De operar o de hacer cualquier tipo de procedimiento que pueda implicar sangrado. Eso entonces hacer una cesárea o un parto en un paciente con von Willebrand pues va a ser, digamos, un poco más de riesgo comparado con la población normal. El segundo proceso que tenemos que tener en cuenta es someter a un paciente a cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces siempre, siempre cualquier procedimiento quirúrgico puede asociarse a un sangrado. Puede ser leve, puede ser moderado o puede ser abundante, eso depende del tipo de procedimiento. Y el tercer punto a tener en cuenta en esta revisión, eso es el trauma. Bueno, sobre todo en los pacientes de nuestro contexto colombiano, que eso va a ser pan de cada día para los que vayan a trabajar inicialmente en los servicios de urgencias. ¿Listo? Las personas en nuestro país tienden a ser muy violentas. ¿Listo? Y el trauma, ¿listo? Va a ser una situación a la que ustedes se enfrenten casi que cada fin de semana. ¿Listo? Entonces es súper importante tener claro, de acuerdo a esos criterios de choque, a la tabla. Ya ahorita, cuando estén cada uno en la casa, van a buscar la tabla de los grados de choque, cada uno de los signos, listo, y cada uno de los criterios que significa cada grado, listo, para que puedan tener en cuenta esa integración entre signos, síntomas y qué tanta pérdida representa, listo, y cuáles van a ser sus objetivos terapéuticos. ¿Listo? No solo reponerle los líquidos, sino hacer una adecuada reanimación del paciente, que eso, como ya mencionamos, en los casos más severos de choque hemorrágico, en este caso, van a requerir hemoderivados. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario. Al parecer no. Finalmente, para dejar unos punticos claros, listo, dentro de los exámenes que había mencionado Lina, listo, y algunos que, digamos, los gringos que son como muy estrictos en ese sentido todavía los usan, listo, para ciertas cosas como es el tiempo de sangría, que es básicamente hacer una incisión chiquita a una persona en el lóbulo de la oreja, listo, y cada 30 segundos estarle poniendo un papel secante, listo, para verificar qué tanto tiempo le toma, digamos, controlar ese sangrado que se indujo. ¿Listo? Esto es específicamente para ver la función plaquetaria. En cuanto a lo que tú mencionabas de la hemodiálisis, ¿listo? Como tal, someter a un paciente, digamos, a un proceso de hemodiálisis va a implicar que se le aplique alguna modalidad de anticoagulación para evitar que se formen coágulos en el circuito. ¿Listo? Pero, por otro lado, el simple hecho de someter a alguien en diálisis genera un ambiente proinflamatorio y protrombótico. ¿Listo? Entonces no solo va a tener riesgo de que se trombose el circuito, sino también que pueda hacer, digamos, alguna interacción por dentro del cuerpo.
Entonces, por eso, pues uno hay que ajustar, digamos, todas estas partes del circuito, tener, digamos, que tenga un flujo intermitente de una presión baja, pues van a aumentar la coagulación. ¿Listo? Entonces, esas son cosas que se tienen que ir ajustando en la parte de la coagulación. Bueno, y finalmente, que quería traer a colación, listo, si ustedes alguna vez en sus vidas, listo, ya sea en sus carreras como médicos generales inicialmente, en algún punto se van a enfrentar al dilema bioético, listo, que es la pérdida sanguínea en los testigos de Jehová. Listo, ese apartado particular, pues ya lo revisarán más adelante con calma en sus rotaciones clínicas. Listo, y si en algún momento tienen alguna clase de bioética donde se toque el tema. Bueno, en esa situación específica, nosotros como médicos y como cirujanos tenemos muchas herramientas que van, digamos, un poco más allá de la simple transfusión, que por motivos religiosos ellos no aceptan. ¿Listo? Lo que nosotros en cirugía tratamos de hacer, digamos, antes de la cirugía, es hacer como una especie de hemodilución controlada y durante la cirugía tratar de usar un salvador de células. Hagan de cuenta en términos prácticos, esto es como, digamos, reabsorber, o sea, aspirar esa sangre que se está sacando, ¿listo? Y volverla a circular dentro del paciente. ¿Listo? Hoy en día existen otras herramientas, listo, que no son como tal hemoderivados, pero sí son sustancias, digamos que pueden transportar oxígeno en la sangre. No es lo ideal, pero pues todavía se usan, listo. Y en el apartado específico de los niños, testigos de Jehová, al no ser, digamos, completamente conscientes de su decisión, pues si eso sí ya, digamos, por ley, eh, el beneficio supera, digamos, cualquier identidad religiosa. Entonces, en esa parte específica de los niños, pues sí, es prioridad salvar la vida del niño muy por encima de las creencias religiosas de los padres. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, yo creo que vamos a dejar hasta ahí por hoy.